Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Preparaos para un viaje alucinante al corazón de la Amiga. Una máquina que no solo marcó la historia de la informática, sino que dejó una huella imborrable en la cultura de los videojuegos, Sí. la música y el diseño gráfico. Hoy. Con la ayuda del manual de referencia de hardware de la Amiga, vamos a desentrañar los secretos de esta joya tecnológica. Efectivamente. El Amiga fue un auténtico pionero en la era de los 8 bits. Mientras otros ordenadores se limitaban a pitidos y gráficos básicos, el Amiga irrumpió con un enfoque revolucionario. Capacidades multimedia, multitarea y una arquitectura abierta que invitaba a la experimentación. Es fascinante pensar en el contexto de la época. ¿Qué hacía el Amiga tan especial? En un panorama dominado por gigantes como IBM o Apple, El secreto de la Amiga residía en su corazón. 3 chips personalizados, Agnus, Denise y Paula, que trabajaban en armonía para liberar a la CPU de tareas intensivas, como el procesamiento de gráficos y audio. Imagina un equipo de especialistas, cada uno con una función única, que permite al director, la CPU, orquestar la sinfonía multimedia de la Amiga. Vale, a ver si lo he entendido bien. Denise se encargaba de los gráficos, Paula del audio, Exacto. y Agnus era el maestro de la memoria y las operaciones de M. ¿Verdad? Denise era el artista visual. Efectivamente, Paula era la compositora, con 4 canales independientes de audio, que permitían una riqueza sonora inaudita en la época. Olvídate de los simples pitidos de otros ordenadores. Paula permitía a los desarrolladores crear auténticas bandas sonoras, con música de fondo, efectos de sonido e incluso voces. Todo con un control preciso sobre la frecuencia, la amplitud e incluso la modulación para añadir vibrato, trémolo y otros efectos especiales. Increíble. Es como si la Amiga tuviera una pequeña orquesta dentro. Y hablando de gestionar recursos, ¿qué hacía Agnus exactamente? Suena a un nombre bastante importante. Agnus era el cerebro estratégico, el maestro de la memoria y las operaciones de AME. Era el encargado de asignar dinámicamente la memoria chip para diversas funciones, como los bitplanes, los sprites y el audio. Imagina un director de orquesta que distribuye las partituras a cada músico, para que la sinfonía suene perfecta. ¿Y eso qué implicaba a nivel práctico? ¿Por qué era tan importante la gestión de memoria de la Amiga? En la mayoría de los ordenadores de la época, la memoria dedicada a gráficos era muy limitada, lo que restringía la cantidad de colores y la complejidad de las imágenes. Agnus, en cambio, permitía a la Amiga usar dinámicamente la memoria chip para gráficos, lo que le daba una flexibilidad increíble. Era como tener un lienzo gigante donde los artistas podían dar rienda suelta a su creatividad. Entiendo. Agnus se aseguraba de que Denise y Paula tuvieran todos los recursos que necesitaban para crear su magia multimedia. Y hablando de Denise, no me has mencionado algo llamado bitplanes. ¿Qué son exactamente? ¿Y cómo funcionan? Los bitplanes eran la base de la magia gráfica de la Amiga. Imagina una serie de láminas transparentes, cada una con información sobre el color de cada píxel en la pantalla. Denise combinaba estas láminas, o bitplanes, para crear la imagen final. A más bitplanes mayor era la profundidad de color y la riqueza visual. Espera, como si fueran capas superpuestas. Entonces, cada bitplane representaba un color diferente. No exactamente. Cada bitplane aportaba un bit de información para cada píxel. Por ejemplo, con un solo bitplane solo podías tener 2 colores, blanco y negro. Pero al combinar varios bitplanes podías conseguir una paleta de colores mucho más amplia. ¡Qué ingenioso! Es como un puzzle donde cada pieza aporta un detalle para componer la imagen final. Y me has dicho que Denise también ofrecía diferentes modos de visualización. No, ¿qué opciones tenían los desarrolladores? Así es. Denise ofrecía modos de alta y baja resolución, entrelazados y no entrelazados, lo que les daba a los desarrolladores un control preciso sobre la calidad visual y el rendimiento. Era como elegir entre diferentes pinceles para pintar la escena. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos modos? ¿Qué ventajas ofrecía cada uno? Claro, el modo de alta resolución permitía imágenes más detalladas, mientras que el modo de baja resolución sacrificaba la nitidez. A cambio de una mayor velocidad de fotogramas, ideal para juegos con mucha acción, los modos entrelazados, por otro lado, duplicaban la resolución vertical a costa de un ligero parpadeo en la imagen, una técnica que se usaba para conseguir gráficos más impresionantes. Ya veo. Cada modo tenía sus ventajas e inconvenientes, y los desarrolladores debían elegir el que mejor se adaptara a sus necesidades. Exactamente. Y no olvidemos la capacidad de la Amiga para manejar el scroll, tanto horizontal como vertical, algo que en aquella época era una auténtica proeza técnica. El scroll, esa ilusión de movimiento que nos permitía explorar mundos mucho más grandes que la propia pantalla. ¿Cómo conseguía la Amiga esa fluidez? También estaba involucrado Agnus. Absolutamente. Agnus con su dominio del DMA, porque estaba el movimiento de los datos gráficos en la memoria, para crear la ilusión del scroll. Era como un director de escena que mueve los decorados, para que la acción siga su curso. Increíble. Agnus, Denise y Paula, un auténtico equipo de ensueño. Y hablando de movimiento,
no podemos olvidarnos de los sprites, esos pequeños personajes y objetos que daban vida a los juegos de la Amiga. Los sprites eran la clave para la animación en el Amiga. Imagina pequeños actores independientes que se movían por el escenario sin afectar al fondo. En otros ordenadores, la CPU tenía que encargarse de todo el trabajo de los sprites, lo que consumía muchos recursos. Pero en el Amiga, nuestros amigos los chips personalizados volvían a entrar en acción. ¿Y cómo funcionaba eso exactamente? Bueno, los datos de los sprites se almacenaban en la memoria chip y se recuperaban mediante registros de control especiales. Estos registros definían la posición, la prioridad, cuál sprite se mostraba delante de otro e incluso permitían manipularlos en tiempo real para crear animaciones. Es como una coreografía de píxeles a toda velocidad. Exacto. Y gracias a los chips personalizados, el Amiga podía manejar cientos de sprites simultáneamente, sin que la CPU se inmutara. Impresionante. Te das cuenta de la cantidad de tecnología puntera que viene una máquina de los años 80. Es alucinante. Y aún no hemos terminado. El Amiga era una caja de sorpresas, llena de innovaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la informática. Pues no puedo esperar a descubrir más secretos de esta maravilla tecnológica. El Amiga era una máquina diseñada para el movimiento, tanto en sus gráficos como en su filosofía de diseño. Hablando de movimiento, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en el mundo sonoro del Amiga? Ya hemos mencionado la capacidad de Paula para generar sonidos a partir de formas de onda muestreadas. Pero, ¿cómo afectaba la frecuencia de muestreo a la calidad del audio? Claro, la frecuencia de muestreo es ese concepto que a veces nos suena chino, pero que es clave para entender la calidad de sonido. Cuanto mayor es la frecuencia, mejor suena la música, ¿verdad? Pero no había limitaciones de memoria en aquella época. ¿Cómo se les apañaba el Amiga para equilibrar la calidad del sonido con las restricciones de almacenamiento? Efectivamente, la frecuencia de muestreo determina cuántas veces por segundo se captura una muestra de sonido original. Cuanto mayor sea la frecuencia, más fiel será la reproducción, pero también se necesitarán más datos para almacenarlas. El Amiga, como cualquier otra máquina de la época, tenía que lidiar con limitaciones de memoria. Sin embargo, Paula, con su arquitectura de 4 canales y su capacidad para manipular el sonido en tiempo real, permitía a los desarrolladores hacer maravillas, incluso con recursos limitados. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo los desarrolladores aprovechaban al máximo las capacidades de Paula? Claro, piensa en un juego con música de fondo, efectos de sonido y voces. En un ordenador convencional, todo eso tendría que ser reproducido por un único canal, lo que limitaría mucho la calidad y la complejidad del sonido. En el Amiga, en cambio, los desarrolladores podían asignar cada elemento a un canal diferente de Paula, permitiéndoles ajustar el volumen, la frecuencia e incluso aplicar efectos de modulación de forma independiente. Imagina poder añadir un efecto de eco a la voz del protagonista mientras la música de fondo suena con un vibrato sutil y los efectos de sonido explotan con toda su crudeza. Es increíble cómo el Amiga permitía crear paisajes sonoros tan ricos y complejos con una tecnología relativamente limitada. Hablando de tecnología ingeniosa, hemos mencionado antes el Blitter y su capacidad para mover bloques de memoria a toda velocidad. Pero, ¿qué más podía hacer este chip mágico? Tenía diferentes modos de funcionamiento. El Blitter era una de las joyas ocultas del Amiga. Un coprocesador dedicado a realizar operaciones gráficas y de memoria a una velocidad asombrosa. Sí tenía varios modos de funcionamiento que le permitían hacer mucho más que simplemente copiar datos. Por ejemplo, tenía un modo ascendente y otro descendente que definían la dirección en la que se procesaban los datos. ¿Y eso para qué servía? Sí. Suena un poco técnico para mí. Imagina que quieres dibujar una línea diagonal en la pantalla. Si usas el modo ascendente, el Blitter recorrerá la memoria de abajo hacia arriba, pero si la línea es descendente, podrías acabar sobreescribiendo los datos de la imagen antes de poder dibujarlos correctamente. El modo descendente soluciona este problema procesando los datos en el orden adecuado. Ah, entiendo. Era como elegir la dirección correcta para apuntar la línea sin manchar el lienzo. ¿Y qué me dices del modo de dibujo de líneas? ¿El Blitter podía dibujar líneas con diferentes estilos y patrones? Por supuesto. El Blitter era capaz de dibujar líneas con diferentes grosores, estilos e incluso patrones, lo que lo convirtió en una herramienta muy versátil para los desarrolladores. Imagínate poder dibujar una línea punteada para representar una carretera en un juego o una línea discontinua para crear un efecto de sombreado. El Blitter era como un pequeño artista digital, capaz de crear todo tipo de efectos visuales con una rapidez pasmosa. Y recuerdo que mencionaste algo llamado Blitter Nasty Beat. ¿Qué era eso exactamente? Tenía que ver con la velocidad del Blitter. El Blitter Nasty Beat era un mecanismo que permitía al Blitter robar ciclos de memoria a la CPU cuando necesitaba un extra de rendimiento. Era como un turbo para los gráficos, pero claro, esto podía afectar al rendimiento general del sistema si se abusaba de él. Entiendo. Era un arma de doble filo muy útil para momentos puntuales, pero que podía afectar al rendimiento general si se usaba de forma indiscriminada. Exactamente.
Los desarrolladores debían usar el Blitter Nasty Beat con prudencia para evitar ralentizar el sistema. Ya veo. Y hablando de conexiones y rendimiento, ¿qué nos puedes contar sobre el famoso bus Zorro de la Amiga? ¿Qué lo hacía tan especial en comparación con los sistemas de expansión de otros ordenadores de la época? El bus Zorro era una de las grandes innovaciones de la Amiga, una auténtica revolución en el mundo de la expansión de hardware. A diferencia de otros sistemas de la época que obligaban a configurar manualmente las tarjetas de expansión, el Zorro ofrecía una verdadera funcionalidad plug and play. Era como conectar un dispositivo USB hoy en día. Lo conectas y funciona sin necesidad de complicadas configuraciones. Eso sí que era un avance. ¿Y cómo se conseguía esa facilidad de uso? ¿Qué hacía el Zorro tan diferente? El secreto del Zorro residía en su diseño inteligente que permitía a las tarjetas de expansión autoconfigurarse al ser conectadas. No era necesario configurar manualmente las direcciones de memoria o las interrupciones, lo que facilitaba enormemente la vida a los usuarios. Además, el Zorro permitía que las tarjetas de expansión accedieran a la memoria de la Amiga directamente, sin tener que pasar por la CPU, lo que se traducía en un rendimiento mucho mayor. Es decir, que el Zorro no solo era más fácil de usar, sino que también era más eficiente. Exactamente. El Zorro era una combinación perfecta de simplicidad y potencia, algo que lo convertía en un sistema de expansión ideal para una máquina multimedia como el Amiga. Y luego llegó el Zorro 70, ¿verdad? ¿Qué mejoras introdujo esta nueva versión del bus? El Zorro 70 fue una evolución natural del Zorro original diseñada para satisfacer las demandas de un hardware cada vez más potente. Entre las mejoras más destacadas se encontraban el uso de rutas de datos de 32 bits y una mayor capacidad de direccionamiento, lo que permitía manejar más memoria y periféricos más sofisticados. Es decir, que el Zorro 70 preparó a la Amiga para el futuro, permitiéndole seguir creciendo y evolucionando. Así es. El Zorro 70 consolidó a la Amiga como una plataforma multimedia increíblemente potente y flexible, capaz de competir con los mejores sistemas del mercado. Es increíble cómo el Amiga, una máquina de principios de los 80, incorporaba tantas ideas innovadoras. Su enfoque en la multimedia, su arquitectura abierta a la potencia de sus chips personalizados. La flexibilidad del bus Zorro. Es como si hubiera nacido adelantado a su tiempo. De acuerdo. De hecho, muchas de las características que hoy damos por sentadas en los ordenadores modernos tienen sus raíces en el Amiga. Su impacto en la industria informática es innegable. ¿Crees que si la Amiga hubiera contado con un mayor apoyo por parte de la industria, su legado habría sido aún mayor? Sin duda. Imagínate una Amiga con la potencia de los procesadores modernos y la capacidad de almacenamiento actual. Hubiera sido una máquina imparable. Pero incluso con las limitaciones de su época. El Amiga logró crear una comunidad de usuarios apasionados que lo llevaron mucho más allá de sus posibilidades iniciales. Hablas de la famosa Demoscene, ¿verdad? Ese movimiento underground que convirtió a la Amiga en un lienzo para la creatividad digital. La Demoscene de la Amiga fue un caldo de cultivo para la innovación, donde programadores, artistas y músicos se unían para crear auténticas obras de arte digitales, que demostraban el potencial oculto de la máquina. Introducciones, efectos visuales, música chiptune. Era un derroche de creatividad sin límites. Es fascinante cómo una máquina con recursos limitados pudo inspirar a tanta gente a romper barreras y explorar nuevos horizontes creativos. El Amiga demostró que la verdadera innovación no reside solo en la potencia bruta, sino en la capacidad de un sistema para inspirar y potenciar la creatividad humana. Y aunque la época dorada de la Amiga haya quedado atrás, su espíritu sigue vivo en la actualidad. Por supuesto. Hay comunidades de usuarios apasionados que mantienen vivo el legado de la Amiga, desarrollando nuevo software hardware e incluso organizando eventos dedicados a esta maravillosa máquina. El Amiga sigue inspirando a nuevas generaciones de entusiastas de la tecnología. Es realmente inspirador ver cómo una máquina puede trascender su tiempo y seguir siendo relevante décadas después. El Amiga nos enseñó que la pasión, la creatividad y la innovación pueden lograr cosas increíbles, incluso con recursos limitados. Y eso es algo que siempre debemos recordar. Bueno, creo que hemos explorado a fondo el fascinante mundo de la Amiga, desde sus chips personalizados hasta su innovador bus de expansión, pasando por sus increíbles capacidades multimedia. Ha sido un viaje alucinante. Un placer compartir este viaje contigo y con todos nuestros oyentes. Si os habéis quedado con ganas de más, os animamos a que exploréis las comunidades online dedicadas a la Amiga, donde encontraréis información software-hardware e incluso gente dispuesta a ayudaros a dar vuestros primeros pasos con esta maravillosa máquina. Y quién sabe, quizás os animéis a crear algo nuevo para la Amiga. Las posibilidades son infinitas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda al corazón de la Amiga. Hasta la próxima.